Hola amigas de Yo Mujer TV, nos encontramos en el Jardín de Eventos Sociales Los Cipreses, ubicado en el kilómetro 49.5 de la carretera México-Pachuca. En este jardín pueden ustedes encontrar mucha naturaleza para aquellos que les guste lo natural y bueno, pues para que soliciten los servicios de 15 años, bodas, graduaciones, fiestas infantiles. Cuentan con un jardín muy amplio para eso. Los esperamos. Hola amigas de Yo Mujer TV, nos encontramos aquí en Jardín Los Cipreses. Como pueden ver, este rosal lo estamos disfrutando muchísimo y con un tema más que interesante, muy profundo. Hoy nos encontramos con la licenciada Angélica Maldonado Silva, quien es licenciada en psicología y tiene una maestría en psicoterapia, diplomado en psicometría y en educación especial y en tanatología, que es precisamente el tema que nos atañe el día de hoy. Hola Angie, ¿cómo te encuentras? Hola, buenas tardes. Bien, gracias. Qué bueno, te agradecemos mucho que colabores con nosotros y especialmente con este tema porque es profundo, es un tema muy profundo que abarca muchas situaciones de la vida cotidiana y ahorita te voy a contar algo de por qué es que lo digo. Nos gustaría comenzar para que nos comentaras qué es la tanatología. La tanatología es el proceso del sentido, encontrar el sentido de la muerte. Y vamos a encontrar el sentido de la muerte. Es un antes y un después. ¿Por qué es un antes y un después? Porque también vemos a las personas que están en una enfermedad terminal. Cómo es que viven esa enfermedad, cómo es que sus familiares también entienden y procesan esa noticia que tienen con su paciente. Y un después, cuando esa persona ya no está con su familiar, ayudarlos a llevar ese proceso, a entender también el sentido de la muerte, cómo es que pasó todo esto, cómo lo están viviendo. Esa es la tanatología. Bueno, el tema de hoy que le pedimos a la licenciada Angélica que nos comentara es el duelo. Digamos que va relacionado con la tanatología, claro, ¿no? Pero hay diferentes tipos de duelo, no necesariamente es aquel de la muerte. Mira, te voy a contar algo. Hace muchos años, no sé, unos 25 años, yo perdí una amistad, ¿no? Tenía una amistad con una pareja que era amiga. O sea, esa pareja era amiga de mi ex esposo y yo, o sea, éramos como pareja de amigos, ¿no? Entonces, yo tuve una diferencia de opinión con la amiga y nos dejamos de hablar. Inicialmente, pues fue así como de, ay, pues tú, pues no me hables, que yo tampoco. Las dos estábamos molestas, ¿no? Pero fíjate que yo sí me di cuenta que yo extrañaba mucho esa amistad y lloraba y me daba tristeza. Pero no fue hasta años después que falleció mi papá que yo pude darme cuenta que yo empecé a sentir esos mismos sentimientos, como soledad, tristeza, tal vez hasta culpa, ¿no? Y tiempo después falleció mi mamá y bueno, mucho tiempo después, pero también me di cuenta que era lo mismo. Entonces, también otra vez cuando yo me cambié a Tizayuca, de Toluca, yo me sentía así. Entonces, se puede decir que un duelo no necesariamente es una muerte. También tiene que ver con la pérdida de un trabajo, una amistad, una mascota. Sí, de hecho, vivimos todo el tiempo en duelo. ¿Por qué vivimos en duelo? Al mismo tiempo no nos damos cuenta que vivimos en ese duelo, porque es un principio y un fin. En este momento nosotros estamos en esta entrevista, pero cuando termine la entrevista ya llegó a la muerte. Es un sí y pasamos a un ya no. Y vivimos, si me tomo en la mañana un cafecito que estoy disfrutando y es una relación que yo estoy construyendo con ese café porque está rico, porque tiene la crema, tiene cierta cantidad de azúcar, entonces lo disfruto, pero se termina. Pero nosotros no asimilamos que todo tiene un principio y fin y vivimos toda la vida en constantes cambios y en constante muerte. Y solamente relacionamos una muerte o un duelo cuando fallece una persona, fallece un familiar.
encontramos el duelo. Pero un duelo puede ser el cambio de un empleo, como comentas, el que haya terminado la relación con mi pareja, una amiga, ¿no? Y una mascota, y solamente lo relacionamos con la muerte, con un ser querido. ¿Una crisis de salud pudiera ser? También una enfermedad, cuando a mí me dan una enfermedad, cuando me dicen que ya tengo una enfermedad terminal, también, ¿por qué? Porque yo sé que ya está terminando mi vida, que en cualquier momento voy a morir, y ahí viene el duelo anticipado. Ya me estoy anticipando a qué va a pasar, cómo voy a vivir. Y no solamente el duelo se especifica o se centra nada más a un familiar o a una persona. Qué interesante, acabas de decir algo tan importante. Entonces, en realidad, el ser humano debe de estar consciente de esa pérdida constante que tenemos, ¿no? El día y la noche, simplemente lo que acabas de decir, se acabó un día, me acabé mi cafecito rico, eso es... Tenemos que tener una conciencia. De eso, la tanatología trata de eso, de hacer consciente a las personas de esta parte de pérdida constante, o solamente es de la muerte. No, es en general en la vida. En general en la vida, para poder entenderla y prepararnos para cuando llegue esa pérdida física o esa pérdida, que nosotros tenemos un cariño especial, porque puede ser también un pantalón. Yo me pongo ese pantalón y está precioso ese pantalón, y cuando se termina, oye, no, ni siquiera lo quiero tirar. Lo guardamos, ¿no? Porque ese pantalón me lo regaló cierta persona que le tomo cariño, entonces no lo quiero tirar, ¿no? Entonces, prepararnos para todo, porque vivimos, como lo repetí hace rato, vivimos en constantes cambios, sin embargo no nos damos cuenta. Y esto, la tanatología, decía un profesor, creo que es necesario que desde la escuela nos enseñen un poco de este tema. ¿Por qué? Porque solamente nos dicen que el ciclo de la vida es nacer, vivir, reproducirnos y morir, pero no nos hablan de la muerte como tal. Y la muerte, cuando nos hablan de la muerte, nos dicen, ¿cómo quieres tu muerte? No me hables de la muerte, o ya falleció tal persona, no quiero ir a ese funeral, porque me da miedo hablar de la muerte y me da miedo enfrentarme a eso. Y como es este miedo, entonces cuando nos llega a nosotros a pasar directamente, pues entonces ahí es cuando nosotros no aceptamos ese dolor, y ahí viene ese proceso muy doloroso. Claro. Angie, desde la psicología, ¿qué es la muerte? Como tal, nosotros decimos que la muerte es algo que termina, ¿no? Y la muerte no termina cuando nosotros morimos, ni tampoco es cuando nosotros nacemos, no empieza la vida. ¿Sí me explico un poquito? Nosotros decimos que la muerte es cuando ya termina, pero no, hay vida, después de la muerte. Yo no estoy hablando en cuanto a la religión católica o las creencias que tenemos. Decimos la muerte, no hay vida después de muerte, no lo hay. Porque ahí sí hay vida, pero vida acá, ¿no? En los recuerdos, en lo que tú me dejas como aprendizaje de vida. Muerte no lo podemos hablar como tal, como algo finito. Ya llegó la muerte, ¿por qué no? Porque después de la muerte hay vida. Ok, entonces digamos que desde la psicología ustedes trabajan con... Sí hay una finalización en el caso de la muerte de una persona, una finalización física. Física, es muerte física. Exactamente, es una muerte física, pero de ahí trasciende la persona, o qué es el ser, el espíritu. Sería el alma trasciende. El alma trasciende, ok. De hecho, ya no se maneja como muerte. Antes sí decían, es la muerte, pero no, ahora es trascender. ¿Por qué trascender? Porque después de que fue tu presencia física, ahora vas a vivir, pero dentro de esos recuerdos de la persona. Y vas a vivir también esa casa que tú viviste, que tú construiste, que gozaste, ahora va a vivir para en tu recuerdo. Entonces trasciende eso, ya sea persona o objeto, va a trascender, pero ahora en tu recuerdo. Entonces después de la muerte sigue la vida, pero bajo tus recuerdos. Ok. ¿Cómo podemos apoyarnos de manera personal y a nuestra familia, a nuestro entorno? Yo creo que, mira, cuando alguien
cuando hay muerte en una familia, los niños, los pequeños, como que lo asimilan mejor, ¿no? O simplemente, a lo mejor no lo asimilan, simplemente el abuelo ya no está, o por ejemplo, en el caso de mi familia, cuando mi mamá falleció, mi hija de plano no quiso leer y escribir, no más, y se echó hace un año, ¿eh? También sí les cuesta, pero creo que para ellos es más la idea de tener de extrañar a esa persona. Y cuando uno ya está grande, son más cosas, porque son más recuerdos de los que tú hablas, y son, si yo no tuve a lo mejor, no fui buena persona con la persona que falleció, o le hice daño, o nos hicimos daño, viene ahí todo pues una situación de conflicto emocional, ¿no? Donde yo entro en culpa, en resentimiento, en un pasado que ya no existe. Y cómo podemos apoyar a las mujeres que nos están observando en este momento para que ellas se den cuenta que existe, que están viviendo un duelo. Principalmente ellos, estas personas o estas mujeres que han perdido un ser querido, vivir ese duelo, empezar a vivir ese duelo, y cómo es a través de estas etapas de duelo, que es la negación. Y cómo saber que estoy en esta etapa de negación. Bueno, cuando llega esta parte de decir, ¿por qué me pasó a mí? ¿Por qué te lo llevaste? ¿Por qué si esta persona era buena conmigo, era el mejor padre o era la mejor madre? Cuando empezamos con ese proceso de negar, entonces eso quiere decir que ya ha empezado el proceso. Sin embargo, es muy difícil que la persona diga si quiero esa ayuda. Necesita pasar esas etapas y reconocerse que necesita ayuda. Porque y socialmente nos lo dicen, no te vistas de negro, ya no le llores a la persona, porque si le lloras ya no lo vas a dejar descansar, hazlo por tus hijos. Y cuando a nosotros nos llegan estas palabras y lo dejamos de hacer, decimos, ya superé el duelo, ya. Eso quiere decir que entonces si ya me he visto de diferente manera, o ya estoy apoyando a mis hijos, me estoy integrando a mi familia, quiere decir que ya estoy pasando el duelo. Y eso es una situación que estoy pasando con un paciente ahorita. Dice, yo creí que ya había pasado ese duelo. ¿Por qué? Porque ya no lloraba, pero yo sentía aquí el nudo en la garganta y necesitaba sacar todo lo que tenía, pero no lo hacía porque la familia me lo decía, ya no llores. Entonces cuando dejas de llorar ya la superas, y no es así. Necesitas no reprimir todas estas emociones para que vayas sanando. Y a la vez hay ocasiones que dice, ya lo sané, yo ya lloré, ya hice todo lo que hice, pero aún así me siento mal. Entonces cuando todas estas circunstancias o estas palabras que me dice la sociedad, me dice mi familia y no me ha funcionado, entonces necesito una terapia, necesito sanar ese duelo, porque por sí sola no lo hacen. Aparentemente lo hacen y pasan años, dice, ya hace 10 años que falleció mi papá, o ya perdí el empleo, pero ya lo superé. Pero no es así, porque aún traes algo aquí clavado que no te deja seguir con tu vida. Digamos que cuando alguien pierde el empleo, también estamos hablando de un duelo. Así es. ¿Entra esta parte de la negación ahí o cómo? Sí, porque si yo era el mejor trabajador o tenía el mejor puesto, yo estaba dando resultados aquí a la empresa o a mi jefe, ¿no? Sí, pero ahora, ¿cómo le hago? ¿Por qué lo hicieron si yo estaba funcionando bien? Y entonces ahora no funciona, ahora me paso a otro empleo y no estoy funcionando bien. ¿Por qué? Porque extraño esa parte de mi trabajo, y ahí no se ha superado. ¿Por qué? Porque no estoy funcionando, porque traigo arrastrando todas esas emociones que reprimo y no me deja funcionar, no me deja trabajar a gusto con mi trabajo. Qué importante es estarnos observando constantemente, ¿no? Observar las emociones, ¿no? y escucharnos, porque esto que estás comentando ahorita es que a lo mejor comparas, ¿no? Es que en el otro trabajo, eso está hablando de un duelo, Sí. Donde tenemos que hacer un pare y a lo mejor perdonar esa situación, o a quien nos despidió, o a la empresa, o hacer algo así como agradecimiento, darles las gracias y soltar. Exactamente, ¿no? esa es la palabra clave,
soltar, más bien palabras, soltar y agradecer. Porque si tú sueltas, si tú retienes aquí estas emociones, reprimes esas emociones, entonces no vas a tener las manos vacías para poder recibir lo que te está esperando. Entonces, si tú lo reprimes, lo tienes aquí agarrado, entonces nada funciona. Es como lo que te comentaba anteriormente, pasas a otro trabajo y como traes las manos llenas de todas esas emociones, no va a funcionar, no vas a caminar. No, y que además una emoción reprimida después se convierte en una enfermedad, ¿no? Es como una bomba de tiempo. Sí, exactamente, y después viene otro duelo, porque viene una pérdida de la salud, ¿no? Así es. E incluso me imagino que eso también tiene que ver con que perdamos amistades, porque hay gente que de repente se vuelve ya tan quejumbrosa de que a lo mejor está pasando un duelo, no se ha dado cuenta, no lo ha soltado y todo el tiempo está hablando de eso, y hay gente a su alrededor que dice, ay no, ya, yo con fulanita ya no quiero hablar porque siempre está hablando de lo mismo, siempre se está quejando, y eso también nos lleva a un duelo de personas, ¿no? En vida, pero que ya no están, ¿no? Fíjate, cuando dices que están platicando estas dos personas, ya no quiero escucharla porque siempre habla de lo mismo, de su mamá, de que perdió o algo así, una situación. Entonces, es como mandar señales a su entorno de que necesito ayuda. Claro. Esa persona está dando a entender que su duelo no lo ha sanado, y a través de estas palabras de compartir, que no me doy cuenta tal vez, les estoy pidiendo ayuda a gritos, pero hay gente que se hace a un lado, y eso es lo que la persona necesita, apoyo, necesita, porque por sí solo no lo va a sanar. Entonces es una manera de decir, necesito ayuda. Cuando esa persona del otro lado está escuchando, ok, ¿cómo voy a ayudar? No preguntarle, oye, ¿cómo sufrió el accidente? ¿Hubo sangre o qué fue lo que pasó? No, sino ser más humilde, ser sensible. La palabra para poder ayudar del otro lado a esta persona que está sufriendo un duelo es sensibilizar. Claro. Y bueno, obviamente tal vez hablar con ella para que tome una terapia. Sí, darle esa opción. Como, ¿de cuánto tiempo es una terapia de duelo? No hay no nada te asegura sabes que en un mes vas a sanar esta pérdida. No hay como tal un tiempo. ¿Por qué? Porque depende mucho del terapeuta y del paciente crear ese vínculo, y por supuesto la disponibilidad del paciente, porque si el terapeuta te está dando todas las herramientas pero tú simplemente no quieres, te retractas porque dices, no, yo me aferro a mi duelo, me aferro a mis recuerdos, entonces no va a funcionar. Entonces es un trabajo de los dos y depende de cómo vaya ese ritmo en cuanto al paciente. Porque yo te puedo decir, puede durar un año. Hay un paciente que a mí me duró un año para que él sanara. Pero ok, ya me doy de alta, ya me siento bien, ya lo solté, me retiro. Pero hay personas que en un mes se levantan rapidísimo. Me tocó una paciente de COVID que fue en un mes y estaba muy mal esta persona. Pero ¿cuál es la disponibilidad? La fe, principalmente la fe, que va a dejar todo eso atrás. Entonces no hay como tal un tiempo estimado, es de acuerdo al paciente y al vínculo que hay entre terapeuta y paciente. Ok, qué interesante, la verdad es que sí, y es muy, muy profundo, ¿no? De cómo podemos apoyar a la gente a nuestro alrededor. ¿Hay algún tiempo en el que podamos decir, no, ya esta persona ya se pasó de duelo, ya está mal emocional o psicológicamente? ¿Eso puede afectar psicológicamente en tu vida? Que tú vivas, que no quieras soltar a la persona o la situación y te lleves, tú hablabas de un año, que haya gente que se lleve más de un año, y eso podemos decirlo como que no es normal. O sea, hay un tiempo en el que puede decirse, no es normal, ya esta persona ya no está dentro del límite. Esa palabra de normal yo no la manejaría sí, como tal, porque tal vez lo normal para ti puede ser lo anormal para mí. Sin embargo, hay una paciente que estoy atendiendo que tiene 12 años de duelo, y que dice, yo ya no estoy funcionando bien, no solamente en lo social, sino en lo familiar, pero principalmente en lo personal.
porque todos los días, todas las noches le lloro a mi hijo. Entonces, sí se preocupa ella, o sea, todo su entorno se va encerrando solamente en su dolor, entonces no funcionamos perfectamente. Y el duelo jamás se va a superar, jamás se va a superar, porque aprendes, por eso la tanatología es que te enseña a aprender a procesar el sentido de la muerte. Vas a vivir aprendiendo con ese dolor, pero jamás se va a superar un duelo. Puedes vivir toda la vida con ese duelo, sin embargo lo vas entendiendo y lo vas comprendiendo para poder seguir con tu vida, pero jamás se supera un duelo. Ok, yo creo que entonces lo importante es hacernos conscientes de que todos los días vivimos la muerte, o lo que conocemos en el mundo terrenal como muerte. Digamos, lo vemos en la naturaleza, lo que comentaba Angie, ¿no? Los momentos en el día a día están y ya no están, eso es muerte, ya no están. Entonces lo que nos atañe es a otra cosa mariposa. Me tomé mi café, lo disfruté, ya no está, y ahora lo que sigue, de manera consciente. Y eso me va a llevar, en el momento en el que yo viva una crisis de salud profesional, económica, la muerte de alguien, a entender que ya no está, se terminó sin ningún dolor, y entonces pues a lo que sigue, ¿no? Porque nosotros todavía estamos aquí y tenemos que continuar, ¿no? Con esto. Fíjate, una paciente me decía, ¿cómo va a comparar lo que usted me está diciendo, comparar una muerte de un familiar a que se acabe este cafecito? Es una persona, hay sentimientos y emociones, no voy a comparar la muerte, el café, con la persona. Y yo le decía, es que no estamos entendiendo esta parte. Yo lo que me refiero es la relación en la que construyes con esa persona. Se acaba físicamente, pero la relación que tú construiste con tu persona, con tu esposo, se va a seguir dando, pero que a través de su recuerdo, de que veas esa foto y le digas, buenos días, mi amor, ya me voy a trabajar, o la relación que como tú te hayas relacionado con esa persona, y cómo te relacionas con el café, pero no es lo mismo, es una relación que va de tomar, no es un objeto, es una persona, pero al cabo es lo mismo, la relación que yo construyo. Entonces, esta parte es la que es necesario comprender, que todo tiene una emocional, pero va a haber esa construcción de mi relación, cómo me relacioné contigo, cómo disfrutamos estos años juntos, y en este momento cómo disfruté este cafecito, o cómo disfrutamos esta tarde que está aquí tan rica, cómo estoy disfrutando este momento. Ya a las 6 de la tarde, ya se retiró el sol, cómo viví este momento de la entrevista. Es eso, entender la construcción de la relación, porque todos somos relación. Me relaciono con el pasto porque lo siento y estoy tocándolo, como lo relaciono con el sonido de las aves. Está bonito, y a lo mejor el día de mañana yo recuerdo, estuvo súper interesante esta entrevista, pero también me estaba llenando, me estaba endulzando el sonido de las aves, pero ya no lo hay. Y eso es algo que nos hace falta a los seres humanos, entender que todo tiene un principio y fin, pero nos quedamos con la relación que construyo con la persona o con el objeto. Podríamos decir que tiene un principio y un fin físico, porque ahorita que te escucho me lleva a hacerme una pregunta profunda. Tú me dices que le comentas a tus clientes, a tus pacientes, puedes seguir esa relación con esa persona que ya no está. Esto puede tener algún impacto psicológico porque ya no es una realidad. O sea, esa persona no existe. ¿Hay ahí algo que psicológicamente pueda afectar o algún cambio? Fíjate que era hermana de una paciente y me decía, yo la traje a mi hermana porque yo creo que está loca, doctora. ¿Por qué crees que está loca? Porque todo el tiempo está hablando con mi mamá. Mi mamá ya falleció hace años y todavía le pone su plato en la mesa, su lugar, que era el preferido, lo ponía en la mesa. Y yo digo, está loca, porque eso no es normal.
Y yo platicaba con mi hermano y me decía, tenemos que llevarlo al psiquiatra, al psiquiatra a mi mamá, porque no me parece normal. Yo creo que sí necesita esa ayuda. ¿O cómo, qué opina usted? Y mi respuesta es, tu mamá tuvo esa relación, y insisto en esta relación que construyó. Si ella se siente bien con estas acciones que está haciendo y no le afecta físicamente, no le está afectando, no está enferma, no tiene dolores, es porque eso es lo que quiere vivir ella. Yo no le puedo decir, no lo hagas, porque estoy reprimiendo sus emociones también. Eso le hace feliz a ella. Déjala. ¿No? Si ella también deja el espacio de la silla porque ese era su lugar, déjala. No le podemos reprimir todas esas emociones porque es una olla de presión. Va a explotar en cualquier momento. Yo reprimo esa emoción de esa tristeza o de esa alegría más bien, porque yo me siento a gusto teniéndole su lugar despejado a mi esposo. Entonces vas a reprimir eso, vas a guardar todas estas emociones y explota. ¿Cómo va a explotar esta olla de presión? A través de enfermedades, a través de estar nuevamente triste, porque a mí me hacía feliz tenerlo y ahora tú, hija, me reprimes, me quitas ese gusto, va a deteriorar a la persona. Ok, entonces no hay un límite de tiempo para el duelo. Cada uno de nosotros vamos viviendo el duelo de manera diferente y con tiempo diferente, ¿no? Hay que estar muy atentos de nuestras emociones y de nuestros familiares y ofrecerles el apoyo psicológico. Es muy importante que lo hagan porque de esta manera pueden guiarse para poder soltar la situación que los mantiene en ese duelo, ¿no? Pues muchas gracias, Angie, muchas gracias por el aporte, es muy interesante y lo dije muy profundo también porque hablar de la muerte a mucha gente le causa demasiado dolor. El simple hecho de pensarlo o de tener que hablarlo o de enfrentarlo aunque no esté sucediendo, ¿no? Entonces el hecho de que suceda pues todavía más, ¿no? ¿Por qué? Porque no se está preparado para eso y es muy importante estar preparado para todos los eventos, ¿no? La licenciada Angélica da terapia en la ciudad de Pachuca, Hidalgo. En la caja de descripción vamos a colocar sus redes sociales y su número telefónico para quien quiera contactarla. ¿Das terapia fuera de la Ciudad de México? También doy terapia por línea. Ah, ok, y da terapia por línea. Abajito vamos a poner su número telefónico. Así que pues esto es todo. Amigas, muchísimas gracias por escucharnos, por vernos. Regálanos un like si el video te gustó. Comparte también si crees que esta información le puede ser útil a cualquier persona que conozcas y suscríbete. Recuerda suscribirte. Muchas gracias. Gracias.